Capítulo 246. Atadura. Morran apretó los dientes hasta el punto de que estaban a punto de romperse. Sus ojos estaban inyectados de sangre. Siminkin, con un movimiento de su manga, la sombra de la luna hizo que sus túnicas revolotearan. Se paró en lo alto de los árboles, volvió la cara y dijo con un rostro hermoso: «Vete, si no te vas ahora, Sisun se despertará. Si se despierta y nos ve aquí discutiendo, me temo que no estará contento». Después de detenerse un momento, sonrió y añadió: «Así es, Arran. La próxima vez que nos encontremos, recuerda llamarme Huabianan o Gran Maestro, si es que hay una próxima vez». Cuando terminó de hablar, saltó al aire. Con un ligero paso, desapareció en el denso bosque de Longsuesan, y su figura ya no se podía ver. Solo quedaba la risa agradable y fría, como una tela de araña descendiendo, impregnada de una luz fantasmal, que perduraba durante mucho tiempo. Simei. Siminkin, bajo la cubierta de la niebla de la montaña, Simei no se giró para mirar a Morran. En vez de eso, llevó a la persona en sus brazos y rápidamente voló sobre el acantilado. Su capa ondeaba con el viento y sus ropas ondeaban. Su corazón se llenó de una alegría indescriptible mientras sus ojos se iluminaban. Era como un cazador que volvía a casa lleno de cosecha. Sin embargo, cuando volaba a baja altitud, de repente oyó a la persona que lo abrazaba gritar roncamente a causa de la pesadilla de su vida anterior: «Morran». La expresión de felicidad en la cara de Simei se congeló por un momento, y luego entrecerró los ojos. Sus ojos se volvieron fríos y enojados. «¿Qué tiene de bueno que valga la pena que hagas algo por él?». Sin embargo, Chu Guanin no pudo oírlo. Tenía mucha fiebre, y su hermosa cara estaba blanca como un lago congelado. Incluso podía ver algunos vasos sanguíneos de color verde claro debajo. Chu Guanin dijo en voz baja: «Morran». Simei se detuvo en su camino. Parecía que había aguantado demasiado tiempo y estaba impaciente. Sin embargo, dudó por un momento y luego se contuvo. Frente al inconsciente Chu Guanin, no estaba tan relajado como frente a Morran. Se miró la cara un rato y dijo: «Deja de pensar en ello. Solo sígueme de ahora en adelante». Se detuvo un momento y continuó: «Pero sé que le debes un gran favor. Si no puedes olvidarlo por un tiempo, no importa. Cuando haya cumplido mi tarea, tendré suficiente energía para desgastarte lentamente». Después de decir esto, volvió a volar en el aire. Invocando su espada en el aire, voló derecho en dirección a la tumba del héroe de la montaña del dragón. Era de noche, y el cementerio de R.U. Fengmen estaba tranquilo. La luz de la luna brillaba sobre una tumba tras otra. Los que antes habían sido hechos pedazos por su Xuanglin ya no podían moverse debido a la pérdida de su circulación de fuerza espiritual. Solo podían pinchar en sus propias posiciones en blanco, sin moverse en absoluto. Simei usó la sangre almacenada del clan Nangon para abrir la puerta. Volvió los ojos y vio a Nangon Liu parado en blanco al pie de la montaña. Nangon Liu no puede ser considerado una pieza de ajedrez completa. Solo estaba a medio terminar y todavía tenía un poco de su esencia. Sin embargo, esta persona había perdido completamente la cabeza. Su cerebro era solo el de un niño de 5 años, así que Simei no tenía tiempo para matarlo. Además, al menos podría serle útil. «Mi querido hermano, has vuelto». Cuando Nangon Liu lo vio, sonrió. Su cara un poco regordeta estaba llena de sinceridad. Su Xuanglin había considerado a Siminkin como su mejor amigo, por lo que Nangon Liu también lo había llamado su mejor amigo, su hermano mayor. Esta forma de dirección hizo que Simei se detuviera por un momento. Entonces entrecerró los ojos y dijo: «No me llames así al azar». «Ah». Nangon Liu lo miró en blanco: «¿No te gusta que te llame así?». «No, solo llámame Huabinan», dijo Simei con cara triste. «Ve, camina hacia adelante y ábreme un camino». «¿A dónde vamos, querido amigo?». «Llévame a la habitación secreta donde su Xuanglin solía quedarse». Nangon Liu lo traería de inmediato. De hecho, esa cámara secreta no era un secreto para Simei, pero requería demasiado de la sangre fresca de la familia Nangon en el camino. Aunque lo había guardado, aún llevaba a Chu Guanin en sus brazos. Después de caminar una distancia, Nangon Liu se dio la vuelta de repente. Como si no pudiera contener su curiosidad, preguntó: «¿Mi querido amigo hermano mayor trae amigos para pasar la noche contigo, durante la noche?». Simei pareció estar contento con estas dos palabras. Sus cejas se relajaron y sonrió, bastante.
Así de fácil. Pero se va a quedar aquí muchas noches. Debería quedarse mucho tiempo. Nangong Liu se volvió aún más curioso. ¿Quién es él? Simei pensó por un momento y de repente se rió. ¿De verdad quieres saberlo? Me temo que los niños no deben saberlo. Nangong Liu abrió bien los ojos. La cara de este hombre de mediana edad tenía el aspecto de un niño. Fue asqueroso y divertido a la vez. Caminaron todo el camino hasta la puerta de la cámara, que estaba abierta y encendida por una lámpara. El interior de la habitación era tranquilo y conciso. Había una sola cama, cubierta con la piel gruesa de un tigre dientes de sable, cubierta con un velo blanco como la nieve. Había una pequeña mesa junto a la cama, con un puñado de brocados. Las paredes estaban vacías, y no había nada más. Simei puso a Chu Guanin en la cama mientras se sentaba al lado de la cama, mirándole a la cara. La llama de la vela era muy brillante, iluminando esa cara familiar. Cuando se despertó, sus cejas como espadas estaban en sus sienes, y sus ojos como los del ave fénix estaban llenos de vigor. En ese momento, su cara estaba demacrada, y la línea que se dibujaba en su mandíbula inferior parecía como si fuera la punta de un cigarrillo. Justo cuando miraba al espíritu, de repente oyó a Nangong Liu acercarse y decir, Simei le miró de reojo. ¿Recuerdas quién es? No puedo recordar. Este hermano te ha regañado antes, y te ha avergonzado antes. ¿Dónde está? En el salón principal de la secta Ru Fen. Nangong Liu dijo aturdido, sí. ¿Pero cómo es que no recuerdo nada? Simei se quedó en silencio durante un momento. Luego, sonrió suavemente. Simplemente no lo recuerdas. Nangong Liu no sabía lo que quería decir con eso. Inclinó la cabeza y miró a Chu Guanin durante un rato antes de decir de repente, pero se ve muy bien. Se ve bonito con los ojos cerrados y sin una sonrisa. ¿Es la concubina favorita del emperador Ta Xianhong? ¿Crees que se verá mal? Consorte de mascotas. ¿Qué significa eso? La sonrisa en los ojos de Simei se hizo aún más pronunciada. Lo sabrás cuando crezcas. Ahora, tráeme unas naranjas y calienta un poco de agua caliente. Tiene muy mal genio. Si no tiene algo de comida buena para servir después de que se despierte, probablemente se enfadará aún más. Nangong Liu se preparó para ir, pero cuando llegó a la puerta, dudó. Viendo eso, Simei le preguntó, ¿qué pasa, mandarina? Nangong Liu se mordió el dedo y preguntó indeciso, ¿sabes cuándo volverá su majestad? El emperador, del que hablaba se refería a su Xuanglin. Por supuesto, Simei no le dijo a Nangong Liu que su Xuanglin estaba muerto. Él sonrió y dijo, sé bueno, escúchame y haz las cosas bien. Su majestad volverá pronto. Los ojos de Nangong Liu se iluminaron. Inmediatamente tomó la pequeña cesta de bambú que estaba al lado de la puerta y salió a recoger las mandarinas. El Simei miró en la dirección en la que se había ido y se rió. Interesante. Cuando estaba en su sano juicio, sus hermanos habían perdido sus facultades mentales. En vez de eso, se habían vuelto más respetuosos. De hecho, hay muchas cosas en este mundo que son las más limpias cuando eres joven. Una vez que crezcas, te ensuciarás una vez que empieces a maquinar y a discutir. Mientras hablaba, se dio la vuelta y acarició las mejillas de Chu Guanin. Mira, la mayoría de la gente en el mundo de la cultivación son personas como él. No son dignos de tu protección. Mientras pasaba la punta de sus dedos por esa hermosa cara, Simei suspiró y dijo, ¿por qué tienes que esforzarte tanto, cortarte el alma, atravesar el tiempo y el espacio, y soportar todo tipo de humillaciones solo por esta gente? ¿Luchando conmigo durante 2 vidas? Naturalmente, el dormido Chu Guanin no le respondía. Su vida pasada había estado llena de dolor y pesadillas que lo habían atormentado, haciendo que sus mejillas se sintieran calientes y que su frente estuviera bien unida. Después de mirarlo un rato, sacó una botella de plata llena de fragancia Yanmo de su bolsa cósmica. Esto es para que bebas. Sé que definitivamente soñarás con los eventos de tu vida anterior. En aquel entonces, cuando estaban en el pabellón Xuanyuan, sabían que estarías aquí, así que se llevaron especialmente a Yanmo Xianglu para vender. Quiero hacerte sentir mejor, pero no quiero despertar sospechas. Como ves, es mejor seguirme que estar con Mo Ran. Mientras me hagas feliz, puedo darte una probada de esta cosa inútil todos los días. Pero que puede darte, solo puede luchar. El rocío fragante fue vertido en una pequeña taza de porcelana blanca, cerca de los labios de Chu Guanin. Después de darle la medicina,
miró con la mirada perdida a su victoria ganada con tanto esfuerzo durante un rato. De repente, pensó en algo y sus ojos se iluminaron. Revisó su bolsa cósmica y finalmente encontró una cinta de seda negra. Colocó la cinta de seda sobre los párpados de Chu Guanin y lanzó un hechizo de congelación, cubriendo completamente sus ojos. Después de hacer todo esto, lentamente se levantó y le pellizcó la barbilla a Chu Guanin para que le midiera. Estaba muy satisfecho con el resultado. Sí, es realmente hermoso. No me extraña que a Morran le gustara atarte así en su vida anterior. No está mal aprender de él de vez en cuando. Al menos es un poco interesante en esta área. Su sonrisa siempre había sido muy gentil, no diferente a la de antes. Las yemas de sus dedos acariciaron lentamente la barbilla, los labios y la nariz de Chu Guanin. Finalmente, aterrizaron en el cinturón de seda negro que cubría sus ojos. Dijo con esa voz suave que hacía estremecer a la gente: Season, despierta pronto. Se me acaba de ocurrir un truco muy interesante. Cuando despiertes, ¿por qué no jugamos juntos? 247. Honyan. Chu Guanin yacía en la cama, su mente estaba aturdida. Su conciencia a veces era. Capítulo 247. Honyan. Chu Guanin yacía en la cama, su mente estaba aturdida. Su conciencia a veces era clara y a veces borrosa. En un trance, pareció oír a dos personas peleando. Parecían ser Simei y Morran, pero los sonidos de sus peleas desaparecieron y el único sonido que se podía oír era el silbido del viento. Más tarde, fue como si estuviera acostado sobre una colcha caliente. Alguien estaba hablando con él, y el sonido de la carne que se rompía parecía venir de lejos. No podía oírlo claramente, pero ocasionalmente oía algunas palabras, como vida pasada o vida pasada. Lo que Simei sintió vagamente que esta era la voz de Simei, pero no tenía mucha energía para digerirla. Las palabras se dispersaron rápidamente como la niebla matutina. Sus recuerdos se iban completando poco a poco, cada vez más claros. Los recuerdos de su vida pasada eran como agua de lluvia que había caído en un río y que finalmente se precipitaba hacia el mar. Lo primero con lo que soñaba era un corredor sereno, construido en el pico Sisen en un pabellón de loto rojo, cubierto de enredaderas y flores, el viento soplando la nieve, el papel lleno de flores. Estaba sentado en el porche, escribiendo una carta en una mesa de piedra. Era imposible enviar la carta. Ta Xianjun no le permitió interactuar con extraños, ni le permitió criar palomas o cualquier otro animal. Incluso fuera del pabellón del loto rojo, innumerables hechizos prohibidos fueron colocados uno encima del otro. Sin embargo, Chu Guanin todavía escribió. Era tan solitario. Si estuviera solo, podría vivir toda su vida así. Sería mentira decir que no estaba aburrido. La carta fue escrita a Suemeng, pero no había mucho que preguntar. Era simplemente una cuestión de cómo habían estado las cosas recientemente, si todo iba bien, si el sol, la luna y la gente de afuera estaban bien. Sin embargo, en realidad no había viejos amigos. Así, una carta fue escrita lentamente toda la tarde sin mucho contenido. Cuando terminó de escribir, se perdió un poco en sus pensamientos. Recordó distraídamente los días en que sus 3 jóvenes discípulos estaban a su lado, cuando les había enseñado a dibujar y a escribir poesía. Suemeng y Simei aprendieron muy rápidamente. Solo que Morran falló en escribir una palabra 3 o 4 veces. Tuvo que enseñarle personalmente. ¿Qué se escribió entonces? Chu Guanin estaba aturdido mientras el pincel y la tinta se esparcían lentamente sobre el papel. Primero escribió: el cuerpo es un árbol boti, el corazón es como un espejo, y luego escribió: la vida no tiene raíces, flota como un extraño en el polvo, un solo golpe, la obra estaba completa. Ya sea escribiendo un libro o una carta, su caligrafía siempre fue clara y correcta. Temía que los que leían no pudieran entenderlo, o que sus discípulos siguieran su ejemplo y aprendieran a leer las palabras equivocadas. Las palabras eran apropiadas, y la columna vertebral estaba extremadamente orgullosa. Escribió Where is the old friend y the great sea and the mountain. Más tarde, el viento sopló las flores de ratán púrpura y las colocó en la nota. No soportaba desprenderse de él, así que mientras veía la luz y el magnífico púrpura, escribió: al despertar del sueño para ver la llovizna, los ríos y las montañas aún parecen viejos y apacibles. Era muy normal, que sea como la luna y las estrellas, y la luz de la noche. Mientras continuaba escribiendo, su mirada no pudo evitar suavizarse, como si hubiera regresado a aquellos días de paz en aquel entonces. El viento se había levantado,
soplando el papel una y otra vez. Estaban los que no habían sido presionados por el pisapapeles que habían explotado, esparcidos por todo el lugar bajo la manchada y fragante luz del sol de la tarde. Xu Guaning dejó su pincel, suspiró y fue a recoger las cartas y los poemas. Uno por uno, cayeron sobre la hierba, los escalones de piedra y las hojas marchitas. Estaba a punto de recoger un trozo de papel que flotaba en la fragancia de una flor que caía. De repente, una mano delgada y bien formada con articulaciones bien definidas apareció en su campo de visión, recogiendo ese trozo de papel que tenía ante él. ¿Qué estás escribiendo? Xu Guaning quedó atónito. Enderezó su cuerpo y vio a un hombre alto y guapo parado frente a él. Era Ta Xianjun, Mo Weiyu, quien había llegado al pabellón hace algún tiempo. Xu Guaning dijo: nada. Morran estaba vestido con una túnica negra de jinua y llevaba una corona en la cabeza. Sus pálidos y estrechos dedos también estaban adornados con un anillo de escamas de dragón. Era obvio que acababa de regresar de la corte imperial. Primero echó una mirada fría a Xu Guaning, luego agitó el periódico y lo leyó 2 veces. Sus ojos se entrecerraron al decir: he escrito una carta, es una carta para ti. Después de un momento de silencio, levantó los ojos. ¿Qué significa eso? Nada. Xu Guaning quería recuperar la carta, pero Morran la bloqueó con su mano. No. ¿Por qué estás nervioso? Después de decir esto, volvió a mirar cuidadosamente hacia abajo. Su mirada se extendió por varias líneas mientras decía tranquilamente: oh. Asue Meng fue escrito con indiferencia. Xu Guan no quería implicar a nadie, así que dijo: no pienso enviarlo. Morran se mofó: no tienes la habilidad de alcanzar los cielos para enviarlo. Xu Guaning no tenía nada más que decirle, así que se dio la vuelta y volvió a la mesa para limpiar la tinta y el papel. Sin embargo, Ta Xianjun le había seguido. Sus túnicas negras y doradas revoloteaban mientras presionaba el trozo de papel que estaba a punto de guardar. Levantó los ojos de su fénix y miró a la traviesa cara de Ta Xianjun. Olvídalo, si lo quisiera, se lo daría. Sacó su mano y cogió la otra, solo para que la cogiese Morran. Así de fácil, tomó uno, y con la ayuda de Morran, Xu Guaning finalmente perdió la paciencia. No sabía por qué estaba tan loco, pero abrió los ojos y dijo sombríamente: ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir con que tu carta es tan buena como la mía? Morran lo miró con una mirada profunda y serena, sus delgados labios ligeramente abiertos. Habla. Las flores y las hojas crujieron, y en medio de la luz y la sombra moteada, Xu Guaning no pudo evitar pensar en cómo se había convertido en su discípulo, Morran. Su sonrisa y sus palabras fueron muy gentiles y respetuosamente sonrió y preguntó: Sison, eres un árbol boti, y tu corazón es tan claro como un espejo. ¿Qué significa eso? Sison, ¿puedes enseñarme? Cuando los dos se compararon, Xu Guaning sintió dolor en su corazón cuando vio lo agresivo que era Ta Xianjun. Bajó la cabeza de repente y dejó de hablar. Luego cerró los ojos. Sin decir una palabra, Morran empezó a ponerse triste. En este silencio, tomó la carta que estaba sobre la mesa y la leyó una por una. Cuanto más leía, más peligrosos se volvían sus ojos. Murmuró pensativamente, y un hombre que podía hacer el número de año Albert miró alrededor de la mesa de piedra por una frase y se devanó los sesos. Al final, con una expresión maliciosa, de repente tiró al suelo la pila de cartas. Levantó la vista con frialdad. Xu Guaning, ¿lo extrañas? No, no quería perder el tiempo con él y se dio la vuelta para irse. Sin embargo, antes de que pudiera dar 2 pasos, su manga fue tirada hacia atrás y una fuerza violenta le agarró la barbilla. En el tiempo que el mundo tardó en girar, de repente fue empujado a la mesa de piedra. La fuerza de la mano de Morran era tan grande y tan feroz. En un abrir y cerrar de ojos, ya había dejado una marca púrpura y verde en su mejilla. La luz del sol brilló a través de las viñas, brillando en los ojos de Xu Guaning, lo que reflejaba la cara algo enloquecida y distorsionada de Ta Xianjun. Guapo, pálido. La palabra desvergonzado hizo que el mundo se desgarrara la ropa de Xu Guaning. Si hubiera otra posibilidad para el de empujarlo sobre la mesa de piedra, entonces no habría forma de que regresaran al mundo después de rasgar sus ropas. Xu Guaning casi se pone furioso por vergüenza. Gritó en voz baja: Mo Weiyu. El tono lleno de ira y desilusión no extinguió el fuego maligno encendido por Morran, sino que, al igual que el aceite caliente que se derrama, creó un denso torrente de llamas. Cuando irrumpieron, Xu Guaning solo sintió dolor extremo. No quería tocar la espalda de Morran,
Así que agarró el borde de la mesa de piedra con el revés mientras jadeaba pesadamente. Malvada bestia. Los ojos de Morran estaban cubiertos con una capa de aura de sangre, pero no juzgó la palabra bestia malvada, y en su lugar dijo siniestramente: no tienes que explicarlo. No debería volver a preguntártelo. Ya no puede ser considerado mi Season. Sus movimientos eran feroces y feroces, buscando solo su propio placer. Chu Guanin, por otro lado, se sintió como si le hubiera golpeado la hierba. ¿Qué pasa ahora? Apretó los dientes y dijo: solo eres una concubina, una amante prohibida. Las piernas están un poco más separadas de las mías. Mientras peleaban, Morran le dio la vuelta. La tinta y el papel sobre la mesa estaban todos desordenados por haber sido golpeados, y el pincel cayó al suelo. Chu Guanin estaba atado al costado de la mesa con sus manos. Tenía un dolor sin fin cuando el mundo ante sus ojos se volvió vasto e ilimitado. Miró a esa línea de palabras, a los trazos. Su cuerpo era como un árbol boti, y su corazón era claro como un espejo. ¿Dónde estaba el viejo amigo? El mar era inmenso. Lejos, en las montañas. Cada palabra golpeó el corazón. Frente a él estaba la sonrisa de un adolescente Morran, la cortina negra de sus pestañas temblando suavemente como una mariposa negra. En la parte posterior de sus oídos se oía el sonido de Taxian-Hun, insultando a Chu Guanin mientras decía con voz ronca: Chu Guanin, ¿mi concubina Chu está pensando en otros? ¿Qué deseo? Soy como la luna o las estrellas. Brillo intensamente cada noche. ¿Realmente crees que no entiendo nada? Chu Guanin apretó los dientes y se posó sobre la mesa de piedra. Los que fueron mordidos y pellizcados eran todos marcas rojas y húmedas, pero sus ojos eran tercos. No lo entiendes. Aunque sabía que hablar en contra de otros resultaría en un trato más vicioso, dijo con obstinación: no lo entiendes. No sabes quiénes son tus viejos amigos, y no sabes por qué el vasto mar y las montañas lejanas son así. No sabes quién es el monarca ni a quién se refiere la luna. Tú no lo entenderías. Después de un largo momento de absurdo, Morran finalmente lo dejó ir. La ropa de Chu Guanin estaba desordenada. Estaba tumbado en medio de la vid violeta, en medio de los poemas y la tinta. Tenía marcas rojas en los ojos y en la cola, como el colorete en los dedos cuando fue arrancado. Sus labios fueron mordidos y cubiertos de sangre. Se levantó y se vistió lentamente. Había estado bajo arresto domiciliario durante tanto tiempo, desde la primera vez que se le perforó el corazón y se le arrancaron los huesos, hasta su pena actual que era mayor que la muerte de su corazón. ¿Qué podía hacer ahora que su núcleo espiritual había sido destruido? Lo que se llamó dignidad, sin embargo, fue solo después del evento. Tuvo que vestirse obstinadamente, sin querer dejarlo en sus manos. Mientras hacía todo esto, Morran estaba sentado en la mesa de piedra, leyendo las cartas que había escrito. Cuando vio la página que estaba mirando sueño despierto, sus manos parecían congelarse, pero rápidamente volteó la hoja de papel. Con tono burlón, dijo: mis huesos se han vuelto blandos, pero mi escritura sigue siendo tan buena como antes. Puso el montón de cartas en sus ropas y se puso de pie. El viento soplaba a través de sus vestiduras, y los hilos de oro de sus túnicas oscuras fluían con esplendor. Vamos. Chu Guanin no dijo nada. Morran le miró, y la sombra de la flor de vid púrpura hizo que sus ojos negros parecieran aún más oscuros. ¿No quieres despedirme? Bajo la cubierta de los árboles, Chu Guanin lentamente dijo en voz baja y ronca: ya te he enseñado antes. Morran estaba aturdida. ¿Qué? Dado que la carta es como tal, tengo que mostrártela. Cuando terminó esta frase, finalmente levantó las pestañas y miró al hombre que había alcanzado la grandeza. Te enseñé a escribir, lo olvidaste. ¿Me enseñaste a escribir? Morran frunció el ceño, no estaba molestando a Chu Guanin en absoluto. Por lo que parece, no tenía ninguna impresión de él. El hombre se detuvo de nuevo. Morran preguntó: ¿cuándo ocurrió? Chu Guanin lo miró y dijo: fue hace mucho tiempo. Después de decir esto, se dio la vuelta y caminó hacia la casa del pabellón del loto rojo. Morran se paró en su lugar original y no se fue por un tiempo. Tampoco entró. Después, Chu Guanin lo vio regresar a la mesa de piedra desde la ventana. Sostuvo la carta y empezó a hojearla. Chu Guanin cerró la ventana. Esa noche, estaba atormentado y no sabía cómo limpiarse adecuadamente, así que sintió un escalofrío. Originalmente, no era gran cosa, pero tampoco creía que Morran lo supiera. Pero por alguna razón desconocida, por lo que Liu Gon había dicho, parecía que Sun Yutong había cocinado un tazón de wontons, y por alguna razón,
enfureció a Ta Xianjun, que no solo no se quedó en casa de la reina, sino que ni siquiera cenó y se fue. En lo profundo de la noche, comenzaron a caer fuertes lluvias. En ese momento, alguien entró en el pabellón del Loto Rojo. Su Majestad ha ordenado que Chuzonzi se mude a sus dormitorios. Aunque sus seguidores tenían clara la relación entre Morran y Chu Guanin, Morran les pidió que le llamaran Gran Maestro. Si no quedara ni un rastro de bondad en él, sería malicia y maldad. El cuerpo de Chu Guanin estaba sufriendo mucho. Su cara estaba pálida y sombría. Él dijo, no, Su Majestad tiene, no, meterse en la cama con un paciente no era algo interesante. En el pasado, su cuerpo estaba especialmente fuera de lugar, y Morran básicamente no lo obligaba a hacer nada. Sin embargo, poco después, el sirviente despedido regresó. Entró en el pabellón del Loto Rojo, se inclinó frente a Chu Guanin, que tosía, y dijo con una expresión indiferente, Su Majestad ha ordenado que me encuentre bien, y le gustaría invitar al Gran Maestro a que se dirija al salón de la montaña Wu para servirle en su cama. Capítulo 248. Oblivion. Chu Guanin sabía que no tenía otra opción. Al final, se puso su capa de piel de zorro, levantó su paraguas de papel engrasado y se dirigió al vestíbulo principal de la montaña Wu. Las 99 luces dentro del salón brillaban brillantemente como linternas plateadas. Eran como ríos de estrellas, reflejando el brillo de todo el Wu Mountain Hall. Era algo común que los sirvientes de ambos bandos sirviesen a Chuzonzi. Al verlo entrar, todos bajaron los ojos en respeto. Chu Guanin caminó sin expresión por la puerta lateral de la galería hacia el área de descanso del vestíbulo trasero. Cuando llegó a la puerta lacada, extendió la mano y la abrió. El interior de la casa era muy cálido. Era diferente de la lluvia fría que fluía a través del río, e incluso había un fuerte aroma de vino que asolaba sus fosas nasales. Morran estaba perezosamente acostada en el sofá. Sus dedos como de jade sostenían una tetera de arcilla roja mientras bebía vino. «Estás aquí. Siéntate». Chu Guanin caminó hacia la estera de bambú más alejada de él, se sentó y cerró los ojos. Morran no lo obligó a acercarse. Ya estaba borracho, y su pálida cara tenía un tinte rojo. Sus ojos estaban entrecerrados, y había trozos y trozos de resplandor fluyendo a través de sus oscuras y púrpuras pupilas. Con otro aliento apagado, Morran levantó la cabeza y miró a la cima del dragón y del fénix. Se dio golpecitos con los dedos en la rodilla. De repente me preguntó, ¿todavía sabes cocinar wontons? Las pestañas de Chu Guanin temblaron, pero finalmente dijo, no. Morran fue un poco implacable. Lo lograste. Fue ese año. El año que se fue. No puedo hacerlo. Chu Guanin no tenía mucha expresión en su cara. Tienes razón, eso fue un error. ¿Intentas recordarme mi odio? No. ¿Y si te ordeno que hagas uno ahora? Chu Guanin no dijo nada. Sus ojos ardían de ira mientras lo miraba fijamente. Te estoy haciendo una pregunta. Si tuvieras que hacer una ahora, ¿estarías dispuesto a hacerlo, incluso si lo hiciera? Chu Guanin finalmente abrió los ojos y lo miró con frialdad. ¿Acaso te lo comerías? No esperaba revelarse así. Una capa de sangre apareció inmediatamente en su cara. Parecía que el olor a alcohol estaba aumentando, pero también parecía deberse a la ira. En resumen, la emoción en sus ojos de repente se quedó muy en blanco. Solo después de mirar con la mirada perdida durante un rato pudo reaccionar. Como resultado, rechinó los dientes, y con un violento sonido walala, las finas flores de pera se esparcieron por todo el suelo. Morran se levantó maliciosamente, su figura era como una montaña. Cruzó la cerámica rota, se acercó a Chu Guanin y lo agarró por el cuello. Tú y Son Yu. El inmortal Ta Xianjun apretó los dientes. Todos ustedes, déjenme bajar. Soltó a Chu Guanin y comenzó a caminar de un lado a otro como un águila. De repente, sus pasos se detuvieron. Volvió la cabeza y miró a Chu Guanin, preguntando, ¿cuándo me enseñaste a ver algo así? En ese momento, Ta Xianjun ya estaba medio borracho. No tenía la menor racionalidad para hablar, así que no se le ocurrió nada que decir. ¿Cómo es que no me acuerdo de nada? Su muñeca fue agarrada por una mano grande y fría. Morran lo llevó a la recepción. Extendió un montón de libros y empezó a molerlos. Morran dijo, escríbelo para que yo lo vea. Enséñame de nuevo. Chu Guanin ya sufría de fiebre baja, pero al ser forzado de esta manera, se sintió aún más sofocado en su rabia.
Su cara estaba enrojecida y empezó a toser. Morran puso la pluma en su mano y dijo hoscamente: «Escribe». Él, impaciente, le dijo: «Date prisa». El núcleo espiritual de Chu Guanin se había roto en la batalla anterior entre Sisun y su discípulo. Su cuerpo aún estaba en malas condiciones. Mientras tosía, salió sangre a borbotones de su garganta. Morran se quedó atónito mientras miraba las manchas de sangre. Luego, lentamente soltó la mano. «Es solo una conversación casual en una carta. ¿Cuál es el punto?». Finalmente, Chu Guanin dejó de toser. Dio un largo suspiro y se limpió la sangre de los labios con un pañuelo. Levantó los ojos, soltó un respiro y miró a Morran. «En el pasado, tú habrías escrito este principio para cada letra. Pero me temo que no has escrito en mucho tiempo, así que lo olvidaste». «¿Yo escribí una carta?». Los ojos negros como la boca del lobo lo miraban fijamente. «¿A quién?», dijo casi hoscamente. «¿Quién debo escribir? ¿A quién más puedo escribir en este mundo?». «Te lo has inventado. Te lo has inventado». «¡Qué tontería!». Cuando Morran dijo estas palabras, se sintió abatido y sus ojos parpadeaban con un brillo nebuloso. Fue en ese momento que Chu Guanin sintió vagamente que algo andaba mal. Sin embargo, no pensó mucho en ello en ese momento. Solo pensaba que Morran estaba borracho y tenía mala memoria. Por lo tanto, solo frunció el ceño y no respondió. Había un buzón en el estudio de la sala de la montaña Wu. Todas las letras del pico Sisend estaban selladas en un saco Cosmos. Morran se movía como una bestia atrapada en una jaula. De repente, recordó la existencia del buzón. Luego sacó la caja sellada y abrió las letras antiguas una tras otra. La mayoría de las cartas habían sido escritas por los discípulos de la secta, categorizándolas según los ancianos bajo su tutela. La mayoría de las personas que escribieron las cartas ya habían muerto en el año de la traición de Morran. Entre ellos, el anciano Yuen tenía los menos discípulos, y solo había 3 de ellos. Pronto, Morran encontró un montón de cartas gruesas. Temblando, lo destrozó. Su letra no era mala, era joven y torcida, pero estaba escrita con extrema seriedad. Al mirar las cartas, vio que cada una de ellas tenía las palabras: «Ver tu carta es tan bueno como ver tu carta. Revelando tu cara». Cada uno de ellos. Los dedos de Morran temblaban, y sus ojos brillaban con un extraño color. «Madre, la carta está tan buena como siempre. Hermana mayor Sun, si ves la carta, te la mostraré». Los viejos nombres le hacían estremecerse. Sus ojos eran estrechos y pequeños, y las nubes se agolpaban en su hermoso rostro. Chu Guanin se hizo a un lado. Al principio, no le prestó mucha atención, pero con el paso del tiempo, la mirada en su cara de Morran solo le hizo sentir que algo andaba mal. No pudo evitar poner los ojos en la mesa de estudio. Era el hombre que estaba hojeando las viejas cartas de una manera enloquecida. Una especie de terror minúsculo extendió su afilado pico, golpeando el corazón de Chu Guanin. Algo estaba mal. Caminó lentamente y miró la mirada en blanco y loca en la cara de Morran mientras leía la carta. «¿Qué es lo que estaba mal? Mi madre está muerta». De repente, Morran abrió la boca y murmuró: «¿Por qué iba a escribirle?». Chu Guanin estaba a su lado observando cada uno de sus movimientos. El miedo en su corazón era como si una oscuridad sangrienta estuviera a punto de estallar. Nubes oscuras descendieron. Era extraño olvidar las palabras «ver la carta tal como es», que se habían escrito tantas veces, pero no era imposible. Sin embargo, había olvidado que había escrito tantas cartas y no tenía ninguna impresión de ellas. Esto era demasiado extraño. Morran seguía leyendo el contenido de cada carta. Difundiendo las cartas a Suyan. El brillo que brillaba en esos ojos que eran negros hasta el punto del púrpura era tan doloroso, tan contradictorio. Parecía que le faltaba algún recuerdo importante. Era como si pudiera oír el crujido de un caparazón duro. Chu Guanin contuvo la respiración, su columna estaba casi entumecida. Aparte de ellos dos, no había nadie más en el estudio. En el silencio de la muerte, Chu Guanin movió los labios y dijo en voz baja: «¿No te acuerdas? Antes dijiste que aunque tu madre ya no podía recibir la carta, querías escribirle». Morran de repente levantó la cabeza. Chu Guanin solo podía sentir cómo su sangre se iba enfriando poco a poco mientras su aliento se convertía en hielo.
El primer nombre que aprendiste a escribir no era el tuyo. Morran preguntó en voz baja, ¿por qué es eso? El primer discurso que querías que te enseñara a escribir fue madre. Relámpagos relampaguearon y truenos retumbaron afuera. El viento aullaba con tristeza, como incontables garras fantasma que golpeaban una ventana, haciendo vibrar el marco de la ventana con un crujido. Un rayo cayó, iluminando el mundo con su luz desolada. El emperador Ta Xianjun murmuró. ¿Tú me enseñaste? ¿Por qué no tuve ninguna impresión de él? Para nada. El viento derribó los árboles y sus sombras se movieron, llenando el patio de fantasmas y espectros. La cara de Chu Guanin estaba pálida mientras miraba a Morran. Sus ojos eran como los de un halcón. ¿Tú, ni siquiera te acuerdas? Su corazón latía como un tambor. Después de un momento de silencio, Morran preguntó confundido, ¿recuerdas qué? El tambor se detuvo. El pequeño pico finalmente atravesó la cáscara externa. Emociones aterradoras llenaron el cielo al barrer hacia la única persona sobria en la habitación, golpeando la orilla con gran fuerza. Chu Guanin sintió que su cuero cabelludo se adormecía. No podía recordar. ¿Cómo es posible que no lo recuerde? Cuando Morran dijo que le escribiría una carta a su madre, escribió más de 300 cartas. Dijo que escribiría 1000 cartas y las quemaría con la madre del inframundo durante el Festival de Orquídeas Místicas. ¿Cómo pudo olvidar tan fácilmente las 300 cartas? Sus labios temblaron un poco cuando de repente se le ocurrió una suposición extremadamente aterradora. Chu Guanin dijo roncamente, ¿tú? ¿Recuerdas lo que dijiste la primera vez que viste la Inquisición del Cielo? ¿Qué he dicho? ¿Cómo podría recordar hace tanto tiempo? Dijiste que también querías un arma tan divina. Chu Guanin dijo, tú también querías tener la Inquisición del Cielo. El borracho le preguntó, sus ojos revelando un rastro de ridículo, ¿para qué necesitaría la Inquisición del Cielo? ¿Un asesinato o un interrogatorio? Chu Guanin contestó en voz baja, gusano de tierra. En el pasado, fuera del pabellón del loto rojo, había un joven. Todavía sonreía mientras sostenía un paraguas de papel engrasado y decía, puedes salvar a las lombrices de tierra. Pero en este mismo momento, el emperador Ta Xianjun, con sus ojos de lobo, no mostró confusión. ¿Qué lombrices? Afuera, el cielo estaba lleno de truenos y relámpagos púrpura que atravesaban la noche. Se escuchó un fuerte sonido retumbante. Chu Guanin frunció los labios, sus pupilas marrones temblando un poco, la frialdad de una aguja. Esa noche, Morran no le hizo nada a Chu Guanin. Realmente bebió demasiado, y más tarde sostuvo las letras aturdido. Entonces, antes de dormirse, Morran murmuró, ¿qué lombriz? No hay lombrices de tierra. De repente, un fuerte viento abrió la ventana, y con un golpe, el viento se mezcló con la fuerte lluvia, extinguiendo repentinamente algunas luces junto a la ventana. La habitación se oscureció de repente. Chu Guanin estaba al lado de Morran, con los labios y los dientes helados. Bajó la cabeza para mirar al hombre dormido. Los pensamientos inciertos en su mente se volvieron cada vez más claros. ¿Por qué Morran no recordaba estos recuerdos dispersos? ¿Por qué se olvidó selectivamente del pasado puro? ¿Fue porque estaba borracho? ¿Por una coincidencia? ¿Quién había borrado deliberadamente la bondad de su corazón? Ta Xianjun, que estaba durmiendo en la mesa, murmuró suavemente. Frío, la sangre de Chu Guanin ya estaba fría y entumecida. Cuando escuchó a Morran decir que hacía frío, instintivamente caminó lentamente hacia la ventana. Levantó la mano y cerró la ventana, bloqueando el viento y la lluvia de afuera. Después de hacer todo esto, Chu Guanin no se fue. Estaba confundido mientras presionaba su frente contra la ventana que estaba tallada con el patrón de un ciervo murciélago, sus nudillos blancos. Después de un largo rato, lentamente sacó una runa de espíritu arrugada de su camisa, símbolo del dragón ascendente. Ya no tenía un núcleo espiritual, así que Morran sintió que ya no podía usar ningún hechizo. Por lo tanto, era demasiado perezoso para llevarse los papeles del talismán que Chu Guanin usó una vez. En realidad, lo que Morran hizo estuvo bien. Chu Guanin se mordió el dedo y goteó más de 10 gotas de sangre sobre el papel del talismán dragón ascendente. Solo entonces el pequeño dragón salió flotando apático. Todo su cuerpo emitió una luz débil y levantó débilmente la cabeza. ¡Ah! Chu Guanin. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Xiao Lon no podía quedarse quieto. Dio unos pasos sobre el papel con su garra de dragón y luego volvió a caer sobre el papel con un sonido pa-da. Fue un error y una pérdida. ¿Por qué no me has estado buscando durante tanto tiempo?
¿Por qué solo le diste a este venerable un poquito de energía espiritual? Ah, realmente fue y espiritual. No puede ser considerado energía espiritual. ¿Qué pasa contigo? Es una larga historia, no hablemos de ello. Chu Guaning la cogió suavemente y la puso en la palma de su mano. Por favor, hazme un favor. Si hay algo, es Song Wu-yan. Si no hay nada, es Xia Yi. Xiao Long suspiró, pero su fuerza estaba estrechamente relacionada con la de Chu Guaning, por lo que ni siquiera tenía fuerzas para quejarse. Su cabeza estaba agachada y dijo, dime, ¿qué quieres que haga por ti esta vez? Chu Guaning lo trajo con él y lo colocó cerca del dormido cabello de Morran. Sang Xuan apretó sus dedos en un puño y lo envió directamente a la palma de su mano. La cara originalmente antiestética de Chu Guaning se volvió aún más pálida. Ve y hazlo lo mejor que puedas. Veamos si tiene conjuros que no debería tener. En realidad, ese joven brillante y obediente que ni siquiera las lombrices de tierra podían soportar matar se convirtió al final en un demonio. Como su Sisun, ¿cómo podría no tener ninguna sospecha? Solo podían ver cómo su discípulo mataba a su Esenjon, Madame Wang, Qianonce y Yebanzi. Había masacrado a todos los miembros de la secta Ru Fen, pisó los huesos secos, miró a la matanza de Morran, a sus manos cubiertas de sangre, a su cara cubierta de sangre, y a la gente que estaba en la pila de cadáveres mirándole con una sonrisa maligna. Tenía el corazón roto, pero ¿cómo no iba a sentirse extraño? Morran no era esa persona, pero cuando hizo todo lo posible para pintar un hechizo en el papel, a pesar de que estaba preparado, todavía estaba conmocionado. Hechizo de afecto. Emoven realmente tenía el hechizo de amor. Después de dibujar el amuleto, Xiao Long perdió toda su fuerza. Se convirtió en una brizna de humo verde y desapareció en el talismán dragón ascendente. Por otro lado, Chu Guaning se aferró a ese fino trozo de papel. Se sentía como si una montaña se hubiera agrietado dentro de su cerebro, como si estuviera siendo aplastada como hierba podrida. Sin embargo, después de calmarse con dificultad y mirarlo una y otra vez, Chu Guaning descubrió que la imagen no era la correcta. En realidad estaba al revés.